Gracias nuevamente porque nos permitiste abrir los ojos hoy, porque hoy también nos diste el regalo de la vida. Gracias, Padre, porque además podemos juntarnos y estudiar tu palabra. Gracias también, Señor, por esa oportunidad y porque pones en el corazón de cada uno de mis hermanos el disponer su tiempo para aprender de ti. Gracias, Padre. En verdad que te estamos muy agradecidos por todo ello. Te ruego, Señor, que pongas nuestro corazón y nuestra mente, Señor, alertas para aprender de ti el día de hoy, para aprender lo que tú quieres que hoy aprendamos uno más de tus atributos. Y a mis hermanos que hoy van a compartir, Señor, darles las palabras precisas. Ay, Miguel. Bendecimos sus vidas, Padre, y la vida de cada uno de mis hermanos. Y aquellos que todavía están por conectarse, Señor, te ruego que ellos puedan hacerlo, Señor, sin ninguna dificultad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y a ti sea la honra, Señor. Amén y amén. Amén, gracias, Danis. Bueno, pues ya es el penúltimo de los atributos, ya prácticamente ya nos bebimos este maravilloso libro de los atributos de Dios. Y hoy toca el amor de Dios. Y fíjense, no sé si a ustedes les llamó de entrada esto, de entrada este texto que dice aquí, en las Sagradas Escrituras se nos dicen tres cosas acerca de la naturaleza de Dios. Ya ustedes vieron cuáles, que Dios es espíritu, Dios es luz y Dios es amor. Pero la primera dice, primero que Dios es espíritu. Juan 4:24 dice, en el griego no hay artículo indeterminado, por lo que decir que Dios es un espíritu sería en extremo censurable, puesto que le igualaría a otros seres. ¿Cómo entienden esto, mis hermanos? Que Dios es espíritu. Porque si vemos el texto en Juan, que dice Dios es espíritu, no dice Dios es un espíritu, dice Dios es espíritu. ¿Por qué es importante esto? Digo, de hecho todavía no entramos en el tema, pero ¿por qué es importante que diga Dios es espíritu? Porque se fijan que en la Biblia de los Testigos de Jehová dice, y el verbo era un Dios. Un Dios, así es. Bueno, la traducción correcta es, y el verbo era Dios. No dice, y el verbo era un Dios. Si nosotros aceptamos esa traducción de los testigos como que dice, y el verbo era un Dios, ahí hay dos errores tremendos. Uno es error teológico y el otro es error gramatical. El error teológico sería que estamos poniendo al verbo como un Dios junto con otros dioses de invención humana. Porque si se fijan en la Biblia de los Testigos de Jehová dice un Dios y la palabra Dios la ponen con minúscula. Entonces estaríamos equiparando al verbo como un Dios más entre tantos dioses de invención humana. Entonces ese sería el error teológico. Y el error gramatical, que es el que cae en ellos, es que en el griego no existe el artículo indeterminado. No existe. Entonces no puede decir un Dios. ¿Entiendes? Por eso dice, y el verbo era Dios, no un Dios. Bueno, aquí dice que Dios es espíritu, no dice Dios es un espíritu, para empezar, porque no existe el artículo indeterminado en griego. Dice, por ser espíritu, esperen, ya me brinqué, puesto que le igualaría a otros seres. Dios es espíritu en el sentido más elevado. Por ser espíritu no tiene sustancia visible, es incorpóreo. O sea, no tiene cuerpo, ¿sí? Es intangible. ¿Sí? Esto tiene sus ventajas, porque al ser espíritu puede ser omnipresente. Ahora, ¿Satanás es omnipresente? ¿Satanás es omnipresente? Un espacio. No, no es omnipresente. Omnipresente es un atributo exclusivo de Dios.
Así es. Entonces, a pesar de que hay, para que vean, ahí se aplica que Satanás es un espíritu. Un espíritu. Mas no se puede decir lo mismo que es espíritu al mismo nivel que Dios. Dios es espíritu y por eso puede ser omnipresente. Entonces dice, si Dios es omnipresente, estaría limitado a un lugar. Al ser espíritu llenan los cielos y la tierra. Segundo, que Dios es luz. Nuevamente, no dice Dios es una luz. Dios es luz. Las tinieblas en las escrituras representan el pecado, el mal, la muerte. La luz representa la santidad, la bondad, la vida. Que Dios es luz significa que es la suma de todas las excelencias. Ahora sí, tercero de lo que dice la Biblia de la naturaleza de Dios, que Dios es amor, que prácticamente es el tema que vamos a ver hoy. Dios es amor, como lo menciona 1 Juan 4:8. Ahora, no es simplemente que Dios ama, sino que es el amor mismo. El amor no es meramente uno de sus atributos, es su misma naturaleza. Una pregunta, a ver, ¿Dios puede amarte más o amarte menos? No, No puede. no. Simplemente Sí. porque Dios es amor. Y vamos a ver las características de este amor. Dice, muchos hoy en día hablan del amor de Dios, pero son ajenos por completo al Dios de amor. Esta llama la atención esta frase, ¿no? Muchos hablan del amor de Dios y sin embargo están totalmente ajenos al Dios de amor. ¿Cómo entienden esto? A ver. Que eh, como dice Job, ¿sí? De oídas te había oído, más sin embargo ahora te conozco, ¿no? Y lo mismo dicen, aquí hablan de un Dios de amor al que no conocen, ¿sí? Porque si conocieran a Dios, ¿sí? La misma esencia de Dios es el amor. Entonces ellos amarían también al prójimo, ¿sí? Como Dios lo hace, por ejemplo, ¿no? Una cosa, por ejemplo, sería hablar de Cristo y otra cosa muy diferente es conocer a Cristo. Así es, así es. Una cosa es conocer de Cristo y otra cosa es conocer a Cristo. Es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. ¿En dónde radica la diferencia? Bueno, conocer a Dios, conocer de Dios es simplemente pues haber oído de él, ¿sí? De oídas te había escuchado. Así es, ¿no? De oídas te había oído, ¿no? Conocer a Dios es tener una relación con él. Amén. ¿Sí? ¿Y cuál es la única manera de tener una relación con Dios? A ver. Jesucristo. Nadie viene al Padre, ¿qué dijo Jesús? Sí, por mí, No es por mí. claro. Entonces, una cosa es conocer eh, eh, a, bueno, una cosa es haber oído hablar de alguien, conocer de alguien, y otra cosa muy diferente es conocer a alguien. Y conocer a Dios solamente la única manera de conocer a ese Dios de amor es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos hoy en día hablan del amor de Dios, pero son ajenos por completo al Dios de amor. Sí, todo el mundo habla de Dios, hasta en expresiones de cliché de, ay Dios mío, Dios no lo quiera, y cosas así. Todo el mundo en su vocabulario incluye la palabra Dios, ¿sí? Y sin embargo están totalmente ajenos a ese Dios. Al Dios no conocido es al que adoran, como dice Pablo, ¿no? El amor divino es considerado comúnmente como una especie de debilidad afectuosa. Una cierta indulgencia cariñosa es reducido a un mero sentimiento enfermizo copiado de las emociones humanas. A veces pensamos que el amor de Dios es como el amor humano, ¿no? ¿Sí? Tratamos de encajar el amor de Dios a nuestro molde, como es nuestro amor, que totalmente es cambiante, es condicional. Dice, pero la verdad es que en esto, como en todo lo demás, nuestras ideas han de ser reguladas de acuerdo con lo que las sagradas escrituras nos revelan.
Y definitivamente no podemos estar creando un Dios de nuestra imaginación como es Dios, más que la única manera aceptable es por medio de lo que las escrituras revelan acerca de Dios. Cualquier otra cosa, concepto que tengamos de Dios que no sea el que las escrituras nos revelan, pues es una distorsión de la imagen de Dios. Y estás adorando a un Dios de tu imaginación y no al Dios vivo y verdadero. Esta es una urgente necesidad que se hace evidente no solo por la ignorancia general que prevalece, sino también por el estado tan bajo de espiritualidad que, triste es decirlo, es característica general de los que profesan ser cristianos. Qué poco amor genuino hay hacia Dios. O sea, una de las cosas y el propósito de este capítulo es que comprendamos hasta donde nuestra mente limitada pueda entender y comprender el amor de Dios, para que despierte amor de nosotros hacia Él. Aquí lo que está diciendo el autor es que entre mejor comprendamos el amor de Dios, más va a fluir nuestro amor de nosotros hacia Él, ¿verdad? Al conocerlo. Si no, decimos amar a Dios, pero dista de labios para afuera, de jarabe de pico nada más. Dice, qué poco amor genuino hay hacia Dios. Una de las razones principales es que nuestros corazones ocupan muy poco de su maravilloso amor hacia los suyos. Cuanto mejor conozcamos su amor, su carácter, plenitud, bienaventuranza, más fuerte será el impulso de nuestros corazones en amor hacia Él. Entonces, es una necesidad básica, fundamental para nosotros conocer el amor de Dios, ¿sí? De hecho, una muestra del amor de Dios, ¿cuál se les vino ahorita a la mente? Una muestra del amor de las tantas que hay en las escrituras, una muestra del amor de Dios. Pues yo creo que pues la base de nuestra fe, ¿no? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ahora sí que en rescate por nosotros, ¿no? A ese grado nos amaba, que fue capaz de dar a su Hijo, ¿no? En otras palabras, ¿cómo dijiste? La cruz. La cruz, exactamente. La mayor muestra de amor ha sido la cruz de Cristo, ¿verdad? La mayor muestra de amor, ¿verdad? Sí es. Fue por nosotros. Ok. Entonces, nos describe aquí el autor 7 características del amor de Dios. Son las que vamos perdón, son 6. Bueno, es que como va la inflación, yo dije, a lo mejor entre lo que leí ahorita ya subió a 7, pero no, siguen siendo 6. Primera característica, el amor de Dios es intrínseco. ¿Qué significa? Implícito ya está el amor de Cristo, de Dios hacia nosotros por simple hecho. ¿Andas un poquito ronca, Brendis? Pero es Sí se te oye un voz ronca, ¿verdad? Sí. Y te está fallando tu audio, creo. ok. Sí, es que estoy en el teléfono, ya mi computadora no quiso y me... Y aquí también me está saliendo un anuncito que mi acceso a internet está inestable. En fin, esperemos que no tengamos problemas. Sí, gracias, Brendis. Intrínseco quiere decir algo inherente, propio, ¿sí? Inseparable de él. Si queremos decir que no hay nada en los objetos de su amor que pueda provocarlo, ¿sí? Ni nada en la criatura que pueda atraerlo o impulsarlo. Es algo que le brota así por sí mismo. El amor que una criatura siente por otra es producido por algo que hay en esta. Pero el amor de Dios es gratuito, espontáneo e inmotivado. O sea, no hay una razón que impulse a Dios a amar, ¿sí? Porque el amor es algo intrínseco en él. Como decíamos, Dios es amor, ¿sí? La única razón de que Dios ame a alguien reside en su voluntad soberana. No cita ahí un versículo que dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Y os ha escogido porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó. Esto está en Deuteronomio, ¿sí? Entonces,
Hay algo, pensemos en esto, hay algo que pudiera motivar el amor de Dios. Soberano. Soberano. Le brota por los poros de la piel usando un antropomorfismo y lo extiende soberanamente. Dios ha amado a los suyos desde la eternidad y por tanto nada que sea de la criatura puede ser la causa de lo que se halla en Dios desde la eternidad. Él ama por sí mismo según el intento suyo. ¿No? Ahí nos cita, por ejemplo, a Juan, dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. ¿Cómo podemos entender este versículo? Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Y nosotros pensamos regularmente que yo amo a Dios y por eso Dios me ama. Pero ¿qué dicen las escrituras? Él nos amó primero. Él nos amó primero. ¿Y cuándo se manifestó este amor de Dios hacia nosotros? ¿Cómo podríamos explicar esto de que Él nos amó primero? Cuando nosotros todavía ni nacíamos. Se eligió primero. Exactamente. Dios pensó en nosotros cuando todavía ni existíamos. ¿Cuándo pensó Dios en nosotros? En la eternidad pasada. Hasta donde tu mente alcance a retroceder en la eternidad pasada, lo más atrás que puedas llevar tu mente, ya Dios ya te amaba. Cuando todavía ni existíamos. En la mente de Dios ya existíamos y manifestó su amor por nosotros. Entonces, por eso dice en Romanos 8:28, no, 8:28, 29, que a los que antes conoció, antes también predestinó. Ya dijimos que cuando dice a los que antes conoció, quiere decir a los que antes eligió soberanamente, motivado por amor. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí, mis hermanos, en esta característica de que es intrínseco? Dios no nos amó porque vosotros le amábamos, sino porque nos amó antes de que tuviésemos una sola partícula de amor hacia Él. Si Dios nos hubiera amado correspondiendo a nuestro amor, no hubiera sido espontáneo. O sea, yo hubiera sido algo motivado, provocado, generado, ¿sí? Pero no sucedió así. Pero porque nos amó, cuando no había amor en nosotros, es evidente que nada influyó en su amor. Si Dios ha de ser venerado y el corazón de sus hijos corroborado, es importante que tengamos ideas claras acerca de esta verdad. El amor de Dios hacia cada uno de los suyos no fue movido en absoluto por nada que hubiera en ello. ¿Qué había en mí que atrajera al corazón de Dios? Digo, si encaramos esta pregunta con toda sinceridad y toda honestidad, podríamos decir que Dios vio algo en nosotros que le motivara a amarnos. Nada. Pues a lo mejor no hubiera visto nada bueno. ¿Qué podía haber visto de mí? Sí, tremendos pecadores que somos. Al contrario, hasta en rechazo a Dios, Está bueno. nos ha elegido. ¿Qué había en mí que atrajera el corazón de Dios? Nada, absolutamente nada. Al contrario, todo lo que le repele, todo lo que le haría aborrecerme, pecado, depravación, corrupción, estaba en mi corazón. En mí no había ninguna cosa buena, ¿sí? Fue su amor lo que le motivó a enviar a su Hijo Jesús a rescatarnos de la mísera condición en la que estábamos. Y eso sí es, ¿cómo podríamos decir? Amor del bueno, ¿verdad? Incondicional, totalmente. Amor ágape, incondicional. Entonces, la primera característica del amor de Dios es, ¿qué dijimos? Intrínseco. Intrínseco. La segunda característica que nos menciona aquí, que es eterno. A ver, una definición breve y concisa de lo que es la palabra eterno. No tiene tiempo, no sé. No tiene principio ni fin. Entender este concepto de eternidad para nuestra mente limitada es difícil entender la eternidad. Como algo, Dios es eterno, ni principio ni fin. Nuestra mente no da para comprender cómo algo puede ser eternamente. Entonces digo, hasta donde tu mente la alcanzas a llevar atrás,
ya estaba ahí Dios. Por eso dice Juan, en el principio era el verbo. ¿En el principio de qué? Pues hasta donde tú puedas echar atrás tu mente, ya estaba Dios ahí. Tú la puedes echar más para atrás, ya estaba Dios ahí. La puedes hacer más atrás, ya estaba Dios ahí. O sea, la puedes ir retroceder y ya estaba Dios ahí. Por eso en el principio de lo que quieras, ya estaba Dios ahí. Entonces, si Dios es eterno y su amor es intrínseco, por lo tanto, su amor es eterno también. Y como dice aquí, necesariamente ha de ser así. Dios mismo es eterno y Dios es amor. Por tanto, como Él no tuvo principio, tampoco su amor lo tiene. Es cierto que este concepto trasciende del alcance de nuestra mente débil. Por eso, miren, aquí hay algo interesante de aplicación. ¿Qué dicen los testigos de Jehová acerca de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dicen ellos respecto a Cristo? Él, o sea, no es Dios Es un ser creado. creado. Ellos dicen que el Padre creó al Hijo, ¿sí? Esa es la teología de los testigos de Jehová. Pero vean cómo la Biblia se refiere a Dios como Padre eterno, ¿sí? Ya una vez les expliqué esto. Si hay Padre eterno, forzosamente tiene que haber Hijo eterno, porque uno se convierte en padre en un momento del tiempo. Cuando tienes tu primer hijo, te conviertes en padre. Antes no eras padre. Entonces no puedes decir que eres Padre eterno. Si Jesús entró a la escena cuando el Padre lo creó, entonces hubo un momento en que el Padre no era Padre, por lo tanto no era Padre eterno. O sea, es una barrabasada eso que enseñan ellos de que Jesús es un ser creado, porque si la Biblia habla del Padre como un ser eterno, Padre eterno se refiere, por lo tanto hay Hijo eterno. O sea, me refiero, no puede haber un momento en que el Hijo no estuviera, porque entonces ya no sería Padre eterno. Eterno quiere decir que siempre, de principio a fin, siempre ha sido así. ¿Me explico el razonamiento? Bueno, pues es lo mismo aquí. Si Dios es eterno y Dios es amor, por lo tanto su amor es eterno. Dice, claro, es el testimonio de Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Amor eterno e inolvidable. Ah, no, esa es otra cosa, ¿verdad? Amor eterno. Difícil, ¿verdad? De que nuestra mente finita pueda comprender un amor eterno, un amor que siempre ha existido hacia nosotros. Qué bendito conocimiento el saber que el Dios grande y santo amó a sus hijos antes de que el cielo y la tierra fuesen creados y que había puesto en su corazón en ellos desde la eternidad. Esto es prueba clara de que su amor es espontáneo, porque Él les amó innumerables siglos antes de que tuviesen el ser. La misma preciosa verdad queda expuesta en Efesios 1, 4, 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado. ¿Qué de alabanzas debería producir esto en cada uno de sus hijos? Pero a veces, como por no meditar en estas grandes verdades de las Escrituras que hablan acerca de Dios, por eso a veces también nuestro amor hacia Dios no es como debería de ser, por no comprender estas grandes verdades. Pero cuando uno tiene conciencia de que Dios me amó desde la eternidad, me ha amado Dios, híjole, pues que despierte en nosotros más que amor hacia Él también. Agradecimiento, alabanza, qué sosiego para el corazón el pensar que si el amor de Dios no tuvo principio, tampoco puede tener fin. O sea, es lo que les digo, el amor de Dios puede algún día terminarse hacia nosotros. No, no se puede terminar. ¿Y saben por qué? Porque como estamos viendo en el libro de Romanos, la doctrina de la unión con Cristo, ahora estamos en Cristo. Y lo que aplica a Cristo aplica a nosotros. Entonces, ¿cuándo el Padre va a amar al Hijo? Nunca. Y si nosotros estamos en Cristo, ¿cuándo el Padre va a dejar de amarnos a nosotros? Nunca. Qué maravilloso es esta de la doctrina de la unión con Cristo. ¿Sí? De hecho, de eso voy a predicar mañana, sobre la unión con Cristo. Dice,
Si es verdad que desde el siglo y hasta el siglo Él es Dios y es amor, entonces es igualmente verdad que ama a su pueblo desde el siglo hasta el siglo. O sea, nunca se va a acabar este amor. Entonces, llevamos hasta aquí dos características, intrínseco y eterno. Tercera característica, ya se la saben cuál es, dice, es soberano. Soberano. Y como lo bueno es que ya entendimos, ya estudiamos la soberanía de Dios, no nos va a costar trabajo entender esto. Esto también es evidente en sí mismo. Dios es soberano, no está obligado para con nadie, ¿sí? Dios no le debe nada a nadie, que quede eso claro. Dios es soberano, no está obligado para con nadie. Dios es su propia ley, actúa siempre de acuerdo con su propia voluntad real. Así pues, si Dios es soberano y es amor, se desprende necesariamente que su amor es soberano, ¿sí? Quiere decir que si me otorgó su amor fue porque le plació, porque nada lo motivó, ¿sí? Porque Dios es Dios, obra como gusta, porque es amor, ama a quien quiere. Tal es su propia explícita afirmación: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. A ver, en este pasaje, en este versículo, como que hay que tener cuidado, porque hay otro pasaje que dice, que Jesús dice, si alguno no aborrece a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. Pero ¿será que Dios nos manda a que aborrecemos? Dice aquí que él amó a Esaú y aborreció, amó a Jacob y a Esaú lo aborreció. Miren, aquí no es que lo entendamos como antónimos, como cosas contrarias. Realmente lo que quiere decir es que el amor de Dios que tuvo hacia a Jacob, comparado con el amor que tuvo para Esaú, parecería aborrecimiento. O sea, es cuestión de grados. Para que se entienda mejor, dice, a Jacob amé y a Esaú amé menos. Tanto que lo aborreciera como entendemos nosotros el término. Por eso, cuando Jesús dice, y a cualquiera que no aborrezca padre o madre, no puede ser mi discípulo, diciendo, no podemos amar más a nuestros seres queridos que al mismo Dios. ¿Sí me explicó? Como que a veces esto choquea un poco la mente humana decir, pero es que Dios no está diciendo, miren, no puede estar significando eso porque Jesús acaba de decir, amaos unos a otros. Por lo tanto, no puede estar diciendo que aborrezcas a tus padres. Lo que está diciendo que el amor que debes de tener hacia tus padres comparado con el amor que debes tener hacia Dios, parecería aborrecimiento. O sea, hay una gran diferencia. Es una cuestión de grados. ¿Sí? ¿Me explico esto? Ídolo, ¿no? Exactamente, sí. Porque mira, si uno ama más a una persona, sea padre, madre, hijo, esposa, esposo, lo que sea, Dios te lo quita. O sea, como veíamos en el estudio de anoche, el pecado que más abomina a Dios es la idolatría. Y cuando hacemos de una persona nuestro ídolo, pues Dios con la cintura en la mano te lo puede quitar también, ¿sí? Y nosotros, si somos honestos, siempre estamos luchando con eso. Estamos luchando con eso. Lo que debemos de entender es que siempre que Dios debe estar por encima de todo. Cualquier otra cosa se convierte en ídolo. Entonces, a lo que voy es esto, que entendamos esa frase de aborrecí, ¿sí? A Jacob amé, pero Esaú lo quiso menos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios amó a Jacob y no a Esaú? Y Pablo lo explica en Romanos, dice, miren, 9:13. no hacía ninguno de los dos. Todavía ninguno de los dos hacía lo bueno o lo malo, ninguno de los dos. Y sin embargo ya había Dios elegido a Jacob para que a través de él continuara la línea mesiánica. Cuando el primogénito, ¿quién de los dos era primogénito? Esaú, Esaú era el primogénito porque nació primero. Entonces, sí. es que esa palabra primogénito es prototokos en griego y significa el primer ser engendrado. Entonces, desde ese punto de vista, Esaú era el engendrado, el primer engendrado, era el primogénito. Pero en la palabra prototokos tiene otro uso, se refiere también a supremacía, o cómo podríamos decirlo de otra palabra, preeminencia, ¿sí? Con derecho a todo. Entonces, el primogénito siempre heredaba las doble porción de la herencia, etcétera. Pero desde el punto posicional, también indicaba que alguien es prototocos por encima de uno. A ver si me explico, mira. Juan el Bautista dijo, cuando presentó a Jesús, y él es primero que yo.
Y la palabra que usa es prototoco. Sí. ¿Quién de los dos era prototocos desde el punto de vista cronológico? O sea, ¿quién era mayor de edad? Juan. El Bautista nació 6 años Juan, antes, ¿no?, que Jesús. Y sin embargo, él usa la palabra prototocos porque se está refiriendo al uso que le está dando a la palabra, a preeminencia, ¿sí? A posición. Entonces aquí, Jacob no era el primogénito cronológicamente hablando, pero desde el punto de vista preeminencia, él era el prototocos, ¿sí? Entonces Dios eligió. Pero ¿por qué lo eligió? Porque a Dios le plació así, soberanamente, porque él quiso que fuera así. y porque la mamá intervino, ¿no? No, pero ya Dios le había dicho a la madre que el menor, el mayor iba a servir al menor. ¿Se acuerdan que desde antes que nacieran ya? Siempre es. ¿Sí? Dice, ambos habían tenido los mismos padres, habían nacido al mismo tiempo, pues gemelos con todo, Dios amó al uno y aborreció al otro, ¿sí? O sea, le prodigó más amor al uno. ¿Por qué? Porque le agradó hacerlo así. Esa es la soberanía de Dios. La soberanía del amor de Dios se desprende necesariamente del hecho de que no es influido por nada que haya en la criatura. De ahí que el afirmar que la causa de su amor reside en él mismo es solo otra manera de decir que ama a quien quiere. Bueno, esto también, el ser soberano también nos debe de maravillar a nosotros de que Dios en su soberanía, porque bien podía haber hecho lo contrario, ¿no? Amar, los perdidos como estábamos. Entonces, sin embargo, y no obstante, Él nos amó de manera soberana. O sea, en otras palabras, decir, Señor, gracias, fijaste en mí, ¿sí? Porque no había ninguna razón para fijarse en mí. ¿Por qué no se fijó en el otro? Ya. No sé por qué no se haya fijado en el otro, pero lo que yo agradezco a Dios es que se haya fijado en mí. A fin de cuentas, eso es lo que importa, ¿sí? Que nos haya elegido, porque si no estaríamos igual de perdidos. Ok. Dice, supongamos que el amor de Dios fuera regulado por algo externo a su voluntad. En tal caso, su amor se regiría por unas reglas. Y siendo así, él estaría bajo una regla de amor. De manera que, lejos de ser libre, sería gobernado por una ley. O sea, esto está diciendo que si hubiera algo que motivara a Dios a actuar de tal manera, él ya se está poniendo sujeto a esa regla. Y nada puede estar, Dios no puede estar sujeto a reglas porque si no ya no sería soberano. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos, o estoy cantinfleando? Sí. ¿Sí vamos bien? No, está bien. Y si no, pues aquí está Memito y échenselas a Memito. De manera que lejos de ser libre, sería gobernado por una ley. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, así mismo según ¿qué? Al que bien nosotros, sino según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:4. Entonces, 3 características llegamos aquí. Primera, intrínseco, eterno, soberano, y ahora vamos a ver la cuarta, infinito. O sea, que es como el canto ese de tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él. ¿Se acuerdan de ese canto? Tan ancho que no puedo estar fuera de él. Es infinito, todo lo referente a Dios es infinito. Su sustancia llena los cielos y la tierra. Su sabiduría es ilimitada, porque Él conoce todo el pasado, el presente y el futuro. Su poder es inmenso, porque no hay nada demasiado difícil para Él. Asimismo, su amor no tiene límites. Tiene una profundidad que nadie puede sondear, una altura que nadie puede escalar, una longitud y una anchura que están más allá de toda medida humana. Esto se nos indica hermosamente en Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, la palabra mucho aquí es sinónima de tal manera amó Dios en cuanto es 16. Nos habla de un amor tan sobresaliente que no puede ser calculado. O sea, que el amor de Dios es, de acuerdo a esto, inmensurable. No se puede medir. O sea, y ese canto que es de niños lo expresa bien, ¿sí? El amor de Dios es maravilloso, tan alto que yo no puedo estar por arriba de él, tan bajo que no puedo estar yo por abajo, tan ancho que no puedo estar yo fuera de él. O sea, es inmenso, lo cubre todo, ¿sí?
¿Cómo dices que va? Grande es el amor de Dios. Tan grande es el amor de Dios. Es que nunca han estado en la escuelita bíblica de vacaciones para niños. Esos son cantos de la escuelita bíblica de vacaciones. Ok. Por cierto, hablando de canciones de infantil, ¿han escuchado un canto que se llama Ay, se me fue. No, la patita. La patita, dice Leti. Va a la iglesia, ¿no? Que canto mucho ¿qué te he dicho de cuándo lo quiero poner en la iglesia? Él es mi consejero, admirable, Príncipe de paz, me perdonó y me salvó. Le amo más y más. Él es mi guiador y mi Señor. Le doy mi vida a Él. Él es mi admirable Salvador. ¿Tu nombre es? Su nombre es Jesús. ¿Han escuchado esa? Es un canto infantil. Van a ver un día de esto, lo voy a poner en la iglesia. Isaías 9:6. Cantos infantiles de niños, pero que expresan cosas maravillosas y grandiosas. Bueno, continuemos. No habla de un amor tan sobresaliente que no pueda ser calculado. Nos habla de un amor tan sobresaliente que no puede ser calculado. Ni con calculadoras de muchos botoncitos. Ninguna lengua puede expresar fielmente la infinitud del amor de Dios, ni ninguna mente comprenderla. Excede a todo conocimiento. Las más vastas ideas que la mente finita pueda formarse del amor divino están muy por debajo de su verdadera naturaleza. Es lo que les digo, nuestra mente finita y limitada, víctima del pecado, no alcanza a comprender todas estas maravillas de Dios, ¿sí? Podemos formarnos una idea, luchar con la idea, pero por más que lo puedas entender, todavía te quedas por debajo, ¿sí?, de la realidad. Es como dicen, por más hermoso que te puedas imaginar. Ponte a estudiar. Estoy repostando la comida. Te quedas. Sí, aunque digas que no. Espérenme un segundo. Te quedas cortito con la realidad. Y así como nos quedamos cortos imaginándonos la realidad del cielo, también el infierno, por más feo que te lo imagines, es peor todavía de lo que nos podamos imaginar. Por eso, agradecidos con el Señor de que nos haya librado del castigo eterno, que finalmente es lo que merecemos por cuanto todos pecaron, estamos separados de Dios. Y la paga del pecado, ¿qué es? La muerte, muy clara la Escritura. Entonces, razones de más para humillarnos delante de Dios y agradecer. Ok, dice, el cielo no está tan por encima de la tierra como la bondad de Dios lo está de los conceptos más elevados que seamos capaces de formarnos. Es un océano que sube por encima de las montañas de oposición que hay en aquellos que son sus objetos. Interesante, siempre me recuerda cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Es una fuente de la que fluye todo el bien necesario para los que tienen interés en él. Ok, entonces la cuarta característica fue que es infinito. A ver, repasándolas, es intrínseco, es eterno, es soberano, es infinito, y vamos a la quinta, es inmutable. Exactamente, no cambia. Cómo todo se va conjugando, ¿verdad? Del mismo modo que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, tampoco su amor conoce cambio o disminución. Esto es bien importante porque miren, y esto nos debe dar seguridad. Cuando vimos la inmutabilidad de Dios, dijimos que Dios no puede cambiar, que es el mismo ayer, hoy y siempre. No puede haber cambio en él. Si Dios en X momento te amara más o te amara menos o te dejara de amar, ya ocurrió un cambio en él. Por lo tanto, ya no podríamos decir que es inmutable. Entonces, si Dios es inmutable, ¿sí?, su amor también es inmutable. Nunca va a cambiar su amor. Es como, mira, cuando nuestros hijos hacen algo que nos dolió, nos decepcionó, ¿sí?, pues nos sentimos dolidos, ¿sí?, tristes, pero nuestro amor por ellos no cambia. ¿No es cierto? Dios lo entristecemos con nuestro pecado, ¿sí?, entristecemos el espíritu, pero su amor por nosotros no cambia, ¿sí?
Mis hijos me han hecho buenas, que si me han hecho buenas, y se los he dicho, me siento triste, decepcionado, pero mi amor por ti no cambia, ¿sí? Y eso es, y si uno humanamente, terrenalmente, es con nuestros hijos, cuando nosotros somos sujetos a cambiar fácilmente, pues imagínense el amor de Dios. Si nuestro amor no cambia por nuestros hijos, nos podrán decepcionar y lo que sea, pero nuestro amor no cambia. Pues imagínense con mayor razón Dios. Sí, la ilustración del hijo pródigo. El hijo se fue, decepcionó al padre y todo, ¿sí? Pero el amor del padre cambió por su hijo, no. Lo volvió a recibir nuevamente y se puso contento. Me gusta mucho esa narración porque ve que viene a lo lejos ya ve que viene el hijo todo maltrecho y el padre sale corriendo a recibirlo. Nunca cambió su amor. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Por eso no hay sombra de variación, tampoco en su amor va a cambiar. Dice, fíjense, el despreciable Jacob ofrece un poderoso de esta verdad. A Jacob amé, declaró Jehová, y a pesar de toda su incredulidad y desobediencia, él nunca dejó de amarla. Bueno, y también lo vimos en el caso con David también. David también hizo de las suyas y el amor de Dios por David no cambió. Lo disciplinó, eso sí, porque la disciplina es parte del amor. Dice, él nunca dejó de amarle. En Juan 13:1 se nos da otra hermosa ilustración. Aquella misma noche uno de los apóstoles diría, muéstranos al Padre. Otro le negaría con juramentos. Todos iban a ser escandalizados y le abandonarían. Así y todo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor divino no está sujeto a vicisitudes de ninguna clase. Bueno, el mismo Pedro no negó a Jesús 3 veces. ¿Cambió el amor de Jesús por él? No, para nada. Fíjese, bueno, que es inmutable porque nosotros haríamos muchos motivos para que estuviera cambiando ese amor. Bendita verdad de que él es inmutable. Ok. Nada puede apartarnos del mismo. El amor divino fuerte es como la muerte, las muchas aguas no podrán apagarlo. Nada puede apartarnos del mismo. Y esto, pues, es como termina Romanos, en Romanos, ¿qué es? 8, ¿no? Que nada, ni la vida, ni la muerte nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Nada. Amén. Entonces, sexta característica y última, dice, es santo, limpio, puro, dice. El amor de Dios no lo regula el capricho, ni la pasión, ni el sentimiento, sino un principio. Del mismo modo que su gracia no reina a expensas de la misma, sino por la justicia, así su amor nunca choca con su santidad. Dios es luz. Repito, no es una luz, es luz. Su esencia es luz. ¿Sí? Lo contrario al tinieblas. El amor de Dios no es una mera debilidad afectuosa, ni una especie de muelle ternura. La Escritura declara que el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Es lo que les decía, ¿no? Dios nos ama y nos disciplina. Y si nos disciplina es porque nos ama. O sea, preocupémonos si andamos delitándonos en el pecado y que Dios no nos discipline. Híjole, aquí dice que Dios al que ama lo disciplina, ¿sí? Y si somos verdaderamente hijos del Señor, tendremos que esperar disciplina si andamos queriéndonos pasar de vivos, ¿sí? Porque Dios disciplina a sus hijos. Es como, tú no vas a disciplinar al hijo de tu vecina si se anda portando mal, no te corresponde a ti. Por eso a veces vemos que cuánta gente impía siempre se sale con la suya, viven en pecado y a los ojos del mundo les va muy bien y todo. Pareciera que Dios está pintado. No te preocupes, Dios disciplina a sus hijos, no a los que no son sus hijos, ¿sí? Para ellos tiene un día reservado, o sea, porque finalmente van a pasar por el juicio de Dios. Entonces, cuando Dios te discipline o nos discipline, pensemos, Dios me ama, por eso me disciplina. Porque ahí en el libro de Hebreos lo dice, ¿qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? ¿Sí? Dice, entonces no es su hijo, es un bastardo, ¿sí? Me acuerdo que un profesor de matemáticas que tenía yo en la secundaria, él era de Veracruz y decía, madre que consiente a un hijo está engordando una serpiente, ¿sí? Y sí es cierto, o sea,
A veces nuestro amor, a veces hasta enfermizo, nos hace no disciplinar a los hijos, ¿no? Y luego por eso estamos pagando consecuencias. Entonces, amamos a nuestros hijos, los disciplinamos. Dios, ¿por qué nos ama? Nos disciplina. Y cuando Dios disciplina, ay, nanita, dices, mejor ni me hubiera metido en esto porque les dura las disciplinas. Si David, el rey David hubiera pensado cómo Dios lo iba a disciplinar, yo creo que la piensa 2 veces antes de andar ahí queriéndose meter con Betsabé. Bueno, Dios es luz, se encuentra antes que Dios es amor. El amor de Dios no es una mera debilidad afectuosa ni una especie de muelle ternura. La Escritura declara que el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Dios no cerrará los ojos al pecado, ni siquiera al de sus hijos. Su amor es puro, sin mezcla de sentimentalismo sensiblero. O sea, no confundamos que porque Dios es amor, ¿sí? Dios me ama de todos modos. Puedo hacer con mi vida lo que quiera, al cabo que Dios es amor. No, 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 no. Sería estar malentendiendo este concepto de amor, porque la Escritura es clara. Dios al que ama, disciplina. Y si nos salimos del carril, una de dos, o Dios te trae con callado o te trae con vara, una de dos. Entonces mejor antes de que Dios saque la vara, mejor metámonos en cintura solitos, ¿no? Ok, 6 caracteres. Y miren, si eran 7, ya decía yo que sí, había leído 7, es benigno, 7 es benigno. ¿Qué dice alguien? ¿Se acuerda qué dice 1 Corintios 13, 10? El amor es sufrido, es benigno. El amor da una descripción del amor en 1 Corintios 13, 10, si no mal recuerdo. El amor es sufrido, es benigno, ¿sí? El amor no tiene envidia, no es jactancioso. En fin, ahí está la descripción. Esa es una descripción del amor de Dios, ¿sí? Es benigno. El amor y el favor de Dios son inseparables. Esto se pone de relieve en Romanos 8, 32, 39, ¿sí? Donde habla de que nada nos puede separar del amor de Dios. Por la idea y alcance del contexto se percibe claramente que este amor, del cual no puede haber separación, es la buena voluntad y la gracia de Dios, que le determinaron a dar a su Hijo por los pecadores. Ese amor fue el poder impulsor de la encarnación de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cristo no murió para hacer que Dios nos amara. ¿Está claro? Porque acabamos de ver que Dios nos ama desde la eternidad. Entonces, Cristo no murió para que eso motivara el amor de Dios hacia nosotros, sino porque amaba a su pueblo. ¿Sí me explico? Una cosa es la causa y el efecto y no invirtamos las cosas. Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar porque nos ama. Ya desde la eternidad nos amaba. Por eso envió a su Hijo a morir por nosotros para rescatarnos, ¿sí? No comenzó el amor de Dios hacia nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. No comenzó a llamarnos Dios, ya Dios nos amaba desde antes. Y la prueba fue, la más grande prueba fue la encarnación y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ok. El Calvario es la demostración suprema del amor divino, lo que comentábamos hace rato, ¿no? La cruz es la máxima expresión de amor. Fíjense, de amor por un lado y de ira por el otro lado. Ahí vemos los 2 lados de la moneda. El amor de Dios por nosotros y su ira en contra del pecado. En la cruz se refleja claramente lo que es el evangelio, ¿sí? Cómo Dios salva a un pecador, castiga sus pecados y los salva, ¿sí? Y lo salvó por medio de un sustituto, el que fue a la cruz en lugar de nosotros. Por eso la salvación, la gracia de Dios nos humilla, porque vemos que no había nada que mereciera eso, ese sacrificio, no había nada en nosotros que lo ameritara. Y sin embargo, Dios, ese amor tan incomprensible, ¿sí? Que nos deja maravillados. Wow. Dice el lector cristiano, siempre que seas tentado a dudar del amor de Dios, recuerda el Calvario. A ver, ¿cómo entienden esta frase? ¿Por qué aquí el autor nos está diciendo, siempre que seas tentado a dudar del amor de Dios? O sea, ¿habrá ocasiones en que estamos siendo tentados a dudar de que Dios nos ame? A ver, denme algún ejemplo. Un ejemplo, mientras agarro aire. ¿Cuándo somos Pues, a dudar? cuando
cuando estamos pasando por pruebas, ¿no? Cuando estamos pasando por pruebas y sobre todo si esa prueba ya se prolongó. David decía en varios de sus salmos, decía David, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios, no? Y nosotros también decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Y entonces ahí es cuando somos tentados a dudar de su amor. Exactamente. ¿Tú, Lati? Sí, pues igualmente, ¿no? Creo que cuando estamos pasando por pruebas, sufrimientos, enfermedades que a veces duran muchísimo tiempo, pues eso hace que dudemos de Dios si realmente no tenemos una relación personal con Él diariamente, ¿no? Podemos bajar nuestros ojos y ver las circunstancias en lugar de verlo a Él en las circunstancias, ¿no? O sea que Él nunca nos prometió quitarnos las pruebas o que no las fuéramos a tener, sino que Él iba a estar en medio de la prueba. Sí, todas esas situaciones tienden a tentarnos a dudar del amor de Dios. Miren, Pedro dice, velad, a ver si me acuerdo bien del texto, velad porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando dice a quien devorar, sabemos que Satanás no te puede quitar tu salvación. La salvación está asegurada en las manos del Señor. Ni Satanás mismo te la puede quitar. Entonces, cuando dice, os quiere devorar, pero luego dice, al cual resistid firmes en la fe. Entonces, lo que Satanás no te puede quitar, robar tu salvación. Lo que te puede robar es tu fe, debilitar tu fe, eso sí puede hacer, porque Satanás se va a valer de las circunstancias por las que estamos atravesando para poner en tu mente pensamientos como, yo creo que Dios no me quiere. Ese pensamiento no viene de Dios, viene de Satanás. Satanás, si Dios te quisiera, no estarías sufriendo esto. Si Dios te quisiera, no te hubieras enfermado. Si Dios te quisiera, XX. Y entonces Satanás, que se está aprovechando de las circunstancias, ¿sí? Para meternos la duda de que, ¿será que realmente Dios me ama? Pero me gusta esto que dice aquí, cuando estés tentado a dudar del amor de Dios, mira la cruz y ve con cuánto te ama Dios. Que murió por ti. Si eso, ¿qué mayor prueba de amor puedes tener? Entonces, cuando Satanás te esté susurrando a tu oído que Dios no te ama, ¿a dónde debes mandarlo? A freír espárragos a la loma. Mándalo lejos, ¿sí? Porque esas mentiras vienen de Satanás. Y como dicen bien, las mentiras de Satanás, combátelas con las verdades de Dios. Y aquí estamos viendo cuánto nos ama Dios. ¿Por qué estamos pasando por esa prueba? Bueno, dice Santiago, si alguno está a falta de sabiduría, pídasela a Dios y pídala con fe para entender qué es lo que Dios me está mostrando a través de esto. Ese estudio que están haciendo las mujeres del sufrimiento, del poder del sufrimiento, está buenísimo porque nos da la perspectiva correcta de cómo ve Dios el sufrimiento. Nosotros lo vemos como lo peor que me puede pasar y Dios lo ve como la herramienta con la que te voy a moldear. Híjole, pero hay que conocer bien ese Dios, porque se lo dice a alguien que no conoce a Dios, no, a mí que no me molde, no, a mí que me deje así tranquilito y todo, ¿no? Entonces, comprendamos bien esta verdad del amor de Dios. He aquí pues el abundante motivo para confiar en Dios. La cruz del Calvario es el motivo suficiente para confiar en Él, para soportar con paciencia la aflicción que envía. ¿Sí? Cristo era el amado del Padre y aún así no estuvo exento de pobreza. ¿Sí? Ahora que el que estaba yo echándole una leidita al libro este del poder del sufrimiento, digo, cuando no tenemos la perspectiva correcta del sufrimiento, no le queremos dar. Jesús dijo, la copa es como un sinónimo de sufrimiento. Jesús dijo, si es posible, pase de mí esta copa, ¿sí? Pero no sea como yo quiero, sino tu voluntad, la que se cumple. Jesús bebió la copa, o sea, sufrimiento por nosotros, todo lo que implicó su pasión de Cristo. Bebió la copa. Y nosotros, ¿quiénes somos para no queremos darle ni un traguito? Digo, como que eso es incongruente, ¿no? Si nuestro Salvador bebió la copa completita y nosotros, Señor, pero ¿por qué le tengo que dar un traguito a la copa? Y entonces estamos dudando de... Entonces, ese estudio del poder del sufrimiento, ese libro, de verdad que es recomendable. Todos los que estén pasando por situaciones de, ya ni a recreo quiero salir, no me divierto con nada.
no puedo leer ni escribir y cosas así que esta vida que se acabe. No, necesitan entender lo que Dios quiere hacer con nosotros a través. Pero ¿cómo vamos a entender lo que Dios quiere hacer con nosotros si no le conocemos? Por eso, bendito este estudio que estamos haciendo, porque estamos conociendo al Dios tal como lo revelan las Escrituras. Ya no va a ser un Dios de nuestra imaginación, sino tal como lo revelan las Escrituras. Y cuando entendemos estas verdades, estos atributos de Dios, nos da confianza y podemos decir como el apóstol Pablo, yo sé en quién he confiado y sé que es poderoso para guardar la salvación de mi alma. ¿Sí? Poderoso. Entonces, si Dios ya mostró su amor en la cruz, ¿cómo voy a pensar que ahora no me ama nada más porque estoy pasando por aflicciones? Es ilógico, ¿no? Bueno, continuemos. Dice, Cristo era el amado del Padre y aún así no estuvo exento de pobreza, afrenta y persecución. Sufrió hambre y sed. De ahí que al permitir que los hombres le escupieran y le hirieran, el amor de Dios hacia Cristo no sufrió menoscabo. Así pues, que ningún cristiano dude del amor de Dios al ser sometido a pruebas y aflicciones dolorosas. Es muy fácil ser tentado, ¿sí? De dudar del amor de Dios. Dios no enriqueció a Cristo con prosperidad temporal en este mundo, ya que no tenía dónde recostar su cabeza, pero sí le dio el Espíritu sin medida. Siendo así, aprende que las bendiciones espirituales son los dones principales del amor divino. Qué bendición es el saber que aunque el mundo nos odie, Dios Cristo nos ama. Cristo me ama a mí. Su palabra dice así, hablando de cantos infantiles. Pues, me deja maravillado esta doctrina del amor de Dios, ¿no? Me deja boquiabierto y bueno, entre más estudiamos a Dios, más a Dios, más le amamos. Miren, hay un librito de Warren Wiersbe, si no mal recuerdo, que se llama Los secretos del amor. No, casi 5 secretos. Ay, ¿cómo? Dice, entre más le conocemos a Dios, más le amamos. Entre más le amamos, más le obedecemos. Entre más le obedecemos, más estamos permaneciendo en él. Y entre más tiempo estamos permaneciendo en él, más fruto damos para su gloria. ¿Sí? Este es el título del librito. Un librito chiquito de bolsa. Ahora lo decimos al revés. Si yo quiero dar fruto para la gloria de Dios, debo permanecer en él. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo Jesús. Debo permanecer en él. Para decir que estoy permaneciendo en él, debo obedecerle. ¿Sí? Y para obedecerle necesito amarle. Y para amarle necesito conocerle. ¿Ven por qué el estudio de las Escrituras va acrecentando nuestro amor por el Señor? ¿Sí? Al conocer las Escrituras, crece nuestro amor por el Señor. Y al crecer nuestro amor por Él, Él mismo junto con nosotros pone en nosotros el querer como el hacer, comenzamos a obedecerle. Y cuando estamos obedeciendo, le estamos permaneciendo en Él. ¿Sí? Permaneced en mí, yo en ustedes, dijo Jesús. Y cuando estamos permaneciendo en Él, estamos dando fruto para su gloria. Que finalmente para eso nos eligió Jesús. Dijo, no me elegisteis vosotros a mí, los elegí a ustedes. ¿Para qué? Para que lleven fruto. ¿Sí? No, aunque sé que dicen que están malas. Bueno, a ver, escúcholes. A ver, mi querido Danis. No, es cierto, sobre todo lo último que dijiste acerca de ese libro, ¿no? Mientras más conocemos a Dios, más le amamos. Y si más le amamos, más queremos estar con Él, más queremos obedecerle. Y pues es como cualquier relación, ¿no? Cuando, sobre todo como una relación matrimonial, cuando conocemos a nuestra Dulcinea,
Lo que más queremos hacer es estar con ella, conocerle más, platicar más con ella, y esa es la mejor manera de conocernos, ¿no? Tanto así que nos lleva a casarnos con ella. Uh-huh. Lo mismo pasa con Dios. Cuando le conocemos, pues, más queremos estar con Él, más queremos conocerle, más queremos obedecerle, y que nos lleva a casarnos con Él, precisamente. Uh-huh. Yo creo que ese sería mi comentario. Muy cierto eso. De hecho, la Biblia ve a la iglesia como la novia de Cristo, ¿verdad? Y algún día la esposa y las bodas del Cordero. Ahí nos vamos. Ya. El va a venir por la novia en el rapto, tal como se ilustraba en las bodas hace 2000 años. Muy bien, Danis. ¿Y tú, Memito? Let me know what you think. ¿O alguien más? A ver, ya llegó Memito. Sí, perdón, tenía el mute. Sí, pues la verdad es de que nos asombra, ¿no? Hay un canto que dice, me asombra, y nos asombra como al inicio se mencionaba que no habiendo nada bueno en nosotros, sino todo lo contrario, ¿no? Todo aquello que pudiera repeler el amor de Dios hacia nosotros, todo aquello que le puede ser aborrecible a Dios y que está en nosotros. Con todo y eso, el Señor nos ha amado, ¿no? Y nos amó desde antes, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo. Como mencionabas el ejemplo de Jacob y Esaú que explica el apóstol Pablo, o sea, todavía no había hecho uno ni lo bueno ni lo malo, y ya el Señor ya había tenido su decisión, ¿no? De soberana de a quién amar o a quién amar más, ¿no? Como nos explicaste. Y la verdad es de que, pues eso a mí en lo personal me llena de gratitud hacia Dios, porque en efecto, o sea, no hay nada bueno, no hay nada bueno, o sea, ¿qué pudo haber provocado el amor de Dios? ¿Qué pudo haberlo motivado hacia mí? Pues nada en absoluto, ¿no? Y como explicaba también aquí el autor, o sea, es algo que es inmotivado, es intrínseco en él. El amar es algo, una característica de la naturaleza de Dios que emana de sí mismo, es su propia esencia, ¿no? Su naturaleza, y no hay algo en la criatura que pueda motivar el amor de Dios, y mucho menos de su servidor, ¿no? Entonces, pues a mí en lo personal me llena de gratitud, y eso que nos compartías ya al final de Warren Wiersbe, es bien cierto, ¿no? Es toda esa cadena que nos lleva a conocerle, a amarle, a obedecerle, a permanecer en él, y a dar fruto para su gloria. Pues es necesario, ¿no? Es necesario subir esa escalera, ¿no? Esos peldaños para de esa manera poder dar ese fruto que el Señor desea de cada uno de nosotros. Es mi comentario. Así es, Melito. Ale, compártenos, Ale. Pues indudablemente estar agradecidos por Dios, por elegirnos, por estar en Él y por aprender estas características que son esenciales para poder comprender más este amor de Dios, ¿no? Que no hay nada que lo opaque, ¿no? El amor de Dios hacia nosotros es absoluto. Y esto nos alienta a seguir motivándonos a estudiar un poco más cada día y aprender, y sobre todo estaba yo releyendo esta parte última de lo que estamos leyendo, que dice que pero Cristo, Dios le dio a Cristo el Espíritu sin medida. Siendo así, aprende que las bendiciones espirituales son los dones principales del amor de Dios. Entonces, por eso es muy importante que Cristo dijo que
era importante que él se fuera para que estuviera el Espíritu, ¿no? Entonces, para poder recibir estas bendiciones y estar más unidos con Dios. Eso es lo que ahorita estoy reflexionando. Así es. Bien dice el proverbio, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, ¿verdad? Jesús dijo, ¿de qué le serviría al hombre ganar el mundo si su alma se pierde? Hay que saber apreciar realmente cuáles son las verdaderas bendiciones del Señor, ¿verdad? Las eternas, las de valor eterno. Dice que ya habló mucho. ¿Quién más? Brendis. Ya está Viri. Hace rato la vi. ¿Tú, Brendis, algún comentario? ¿Me escuchan? Sí. Estaba leyendo y me suena muy interesante lo que dice. Se los voy a leer rapidísimo, es cortito. Dice, ordena las diversas circunstancias de cada una según sus propios consejos. Moldea cada paso según su determinación inmutable. Tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Donde quiera que estemos, su ojo está sobre nosotros. Quien quiera que seamos, nuestra vida y posesiones están a su disposición. Para el cristiano es un padre tierno, para el rebelde pecador será fuego que consume. Por tanto, al Rey de siglos, inmortal, invencible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 1:17. Yo ahorita reflexionando lo que estamos estudiando en el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios eligió a Israel. ¿Por qué eligió a Israel? Porque eran buenos, porque eran guapos. ¿Por qué lo eligió? Porque Él quiso elegirlo, porque Él decidió que Él iba a ser su pueblo. Y tanto ama a Israel, tanto lo ama, que no lo quiso dejar. O sea, no quiso dejar que ellos vivieran en la idolatría, en la apostasía. ¿Por qué? Porque les mandó juicio. Les está enseñando, o sea, no los abandonó, no les dijo, ¿quieres estar en el lodo? Enlódate. No, los está sacando del lodo. Entonces vemos cómo el amor de Dios a veces puede ser, bueno, no a veces, es así, de esa manera, que nos está enseñando, aunque sea duro para nosotros, Él nos está enseñando. O sea, Él no nos abandona, porque si nos abandonara, nos dejaría hundirnos. Claro. Él enseña. Yo muchas veces hago algo y me dice, y me pasa alguna circunstancia y digo, ay, ¿por qué a mí me pasa y al otro que lo hizo peor que yo no le pasó nada? Pues porque a mí me está disciplinando, a mí me está enseñando. Entonces yo debo dar gracias a Dios porque Él me está enseñando y me está disciplinando a través de estas pruebas. Entonces vemos que el amor de Dios, como dice aquí el autor, para unos es tierno, amoroso, pero para otros su rebeldía es la ira, ¿no? Dios también tiene ira y a través de su ira también está reflejando su amor hacia nosotros. Entonces, bueno, es maravilloso de verdad estudiar estos atributos de Dios porque pues, ¿cómo podemos amar a alguien que no conocemos? Entonces, ahorita estamos conociendo más a Dios y lo estamos amando aún, bueno, lo estamos amando siempre, porque Él nos eligió primero a nosotros, primero nos amó Él a nosotros, y entonces ahora que nosotros nos está permitiendo conocerlo, pues sabemos cuál es su inmenso amor, ¿no? Amor eterno. Entonces, está precioso este estudio y muy entendible, y muchas gracias. Gracias, Brendis. Gracias. Muy acertado. Esperancita, ¿qué opina usted de este? Active su micrófono. Ya regresé. Es que vino el jabón y no tenía jabón. No, pues yo mire, la verdad, esto es para reafirmar más y más mi fe, porque va creciendo cada día más. Y yo siempre he visto a Dios como un Padre justo, que cuando uno comete un error, pues tiene uno muchas veces que cumplir no el castigo, porque bendito Dios, yo les voy a ser sincera, yo no veo a Dios como castigador, yo lo veo como un padre que nos pone un ejemplo
para que nosotros nos veamos en la situación y renovemos nuestro ser, nuestro pensamiento de comportarnos, ¿no? Porque he visto mucha gente que reniega de lo que le pasa, pero no se ponen a pensar qué hice yo antes para tener esta consecuencia. Porque si yo como tamales, me va a doler el estómago, ¿verdad? Un ejemplo, burdo, pero ejemplo. Entonces, si yo cometo un error, un pecado, pues tengo que darme cuenta de ese error y aceptar la reflexión, o no castigo. Para mí no es castigo, es una reflexión de que una jalada de orejas para que me comporte como debe de ser. Así yo veo a un Dios muy amoroso, muy lindo, muy, no sé, yo lo veo en todas partes, está en una hormiga, yo veo a Dios, la verdad que sí. Y estudio esto porque acrecenta mi amor hacia Él. Y doy gloria a Él por esta maravilla que me ha permitido conocer la palabra más a fondo y darle un atributo grandioso, más amoroso. Dios es todo para mí. Dos cosas nada más. La omnipresencia de Dios no debemos confundirla con el panteísmo, ¿no? Una. La otra, ¿Dios castiga o disciplina o es lo mismo o qué diferencia hay entre castigar y disciplinar? Sería interesante. A ver qué piensan ustedes. Disciplina. Disciplina, no castiga. Entonces, ¿entre castigo y disciplina o es lo mismo? Bueno, el castigo es para sacar lo peor de ti, para rebajarte, humillar, no sé, para ponerte el pie, ¿no? Pero yo pienso que la disciplina de Dios es para sacar lo mejor de ti, para traerte nuevamente al arrepentimiento, a traerte al camino y sacar lo mejor de ti. Bueno, por ahí va la idea, miren. Castigo, la diferencia entre castigo y disciplina. Castigo es, a ver, voy a poner un ejemplo. Castigo. Si yo aplico castigo a alguien, lo único que me interesa es que pague por lo que hizo. No me interesa si se arrepintió o no se arrepintió. Eso es castigo. Disciplina es aplicar el castigo, pero con el propósito de que regrese al camino otra vez. O sea, entonces, cuando Dios disciplina es con el propósito de traernos al camino nuevamente. ¿Sí? Y castigo es que lo único que me interesa es que pagues. Si te arrepientes, regresa al camino. Esto no me interesa. A mí lo que me interesa es que pagues. Eso sería castigo. Disciplina, hay un propósito más allá del simple castigo, que es hacerlo de arrepentirse, regresar al camino y todo, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando Dios nos disciplina es con un propósito santo. Y lo explica bien ahí en Hebreos 12. Es con un propósito santo de enmendar el camino, de aprender. Sí, no es y además es, miren, vamos a leer ese pasaje porque no, es Hebreos 12, si no mal recuerdo. Abran sus Biblias en Hebreos 12, donde habla de la disciplina de Dios. Hebreos, está uno antes de Santiago. ¿Cuál es la cita, Japo? Casi no se escucha. Hebreos 12. Gracias. Déjenme ver si estoy bien. Sí, miren. Desde el 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse. O sea, nada más, aquí está hablando de Jesús, ¿sí? Cuando sientas que ya te llueve, pues porque cuando sientes que ya te llueve sobre mojado, que ya no sientes lo duro sino lo tupido, tiende uno a desanimarse, espiritualmente hablando, ¿sí? Entonces aquí el autor está diciendo, piensa en Cristo, todo lo que Él sufrió, ¿sí? Para que no te desanimes, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Lo disciplina. Te disciplina. Nota todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. O sea, cuando Dios nos está disciplinando con buena actitud.
Gracias, Dios, por mostrar el camino. Gracias porque me estás mandando esta disciplina, porque si no, yo seguiría ahí hundido en el pecado, ¿no? Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Sí? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, ¿sí? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Cuántas veces nos disciplinó nuestros padres? Que nos dio nuestra buena nalga. Okay. Híjole. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. O sea, ¿cuántas veces te dieron una nalgada injustamente? Que resulta que fue tu hermano el que lo hizo y la nalgada la recibiste tú. Nuestros padres, nosotros nos equivocamos cuando disciplinamos, ¿sí? Dice, y aún así los venerábamos, dice, a pesar de que a veces nos disciplinaban como se les ocurría, dice, pero o sea, Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, al presente, dice, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ya cuando salimos de la disciplina salimos siendo otros, ya aprendimos la lección, decimos, gracias Dios que me disciplinaste, fue duro, pero aprendí la lección. Y así va uno avanzando en santidad. Entonces, sí, Dios al que ama disciplina. Una vez alguien dijo, preocúpate cuando no estés siendo disciplinado, dice, caray, o me estoy portando demasiado bien o a quién estoy sirviendo, ¿no? Entonces, tengamos la perspectiva correcta de lo que es la disciplina de Dios, que la disciplina de Dios es parte del amor de Dios. Dios al que ama disciplina. Bueno, Viri, Manuelita, me faltan ustedes. Ay, pues yo la verdad, esto está muy bien explicado. Me quedo con el final que dice, qué bendición es saber que aunque el mundo nos odie, Dios nos ama. Entonces, pues aquí también al principio que dice, ¿no? Que para hablar de alguna persona, primero hay que conocerla. Entonces, para hablar de Cristo, pues lo sigo conociendo. Y pues sí, ¿no? Que aquí nos está dando 7 características, ¿sí? Que la primera es intrínseco, esencia de una cosa por sí mismo. Dios tiene esencia, tiene todo. La segunda, ¿no? Que es eterno. Sí, porque no tiene principio. Él ya estaba antes de la fundación del mundo, de que se hiciera el cielo y la tierra. Es soberano, porque Dios es autónomo, Él tiene su propia ley, es infinito. Ahí me acordé de cuando estaba estudiando matemáticas del infinito, que nunca entendí matemáticas. Y el amor no tiene, pues no tuvo principio, pero tampoco fin. Inmutable, pues que no cambia. Y además que no se altera. Él es siempre amor. Y santo, que no lo regula el capricho. Entonces él nos quiere a todos y sufre por nosotros. Y pues sí, él es benigno. Y en la cruz, pues se refleja todo lo que él sufrió. Tan es así que Dios entregó a su Hijo. Entonces todo eso me queda bien reflejado y me quedo con el final que dice aquí el libro, los atributos de Dios. Qué bendición es saber que aunque el mundo nos odie, Dios me ama. Así es. Amén. ¿Y tú, Viri, ya para terminar? Gracias. Bueno, hace un ratito estabas tú comentando respecto al estudio que estamos haciendo del sufrimiento, y aquí hay una parte en la lectura que quiero compartirles y dice,
el hecho de que Jesús fuera completamente hombre, así como completamente Dios, no lo eximía del dolor y la dificultad mientras se encontraba en la tierra. Él fue llamado a ser siervo suficiente, Isaías 53. Jesús aprendió el significado íntegro de la obediencia por lo que sufrió incluso muerte en la cruz, y por esa obediencia fue exaltado por Dios. El camino a la bendición se transita con frecuencia por medio del sufrimiento, pero siempre por medio de la obediencia. Y bueno, aquí mi comentario va en relación precisamente a la que hace unos momentos tú comentaste. Dios, ¿qué está esperando siempre de nosotros, siendo un Padre amoroso? Pues que entendamos su palabra, que lo amemos, que sigamos sus mandamientos y que llevemos una vida equilibrada, así como Él mandó a su Hijo Jesucristo para darnos un ejemplo y para hacernos entender por medio de su amor, nos manda las pruebas, que esas pruebas son para que nosotros nos fortalezcamos en la fe y tengamos una plena confianza en Dios y en su amor. Y no tratemos como siempre, ¿no? Yo escribía y les compartí una conclusión que hacía ayer, que es muy importante no sentirme siempre lo suficientemente buena como para no continuar cultivando mi relación con Dios, sino recordar siempre mi naturaleza pecaminosa, ¿no? Y no recordarla en el sentido de sentirme inmerecedor del amor de Dios, sino simplemente recordar que soy imperfecto y que lo que Él quiere de mí es lo mejor de mí y para mí en esta vida terrenal, de mí para lo eterno, porque Él me está buscando para perfeccionarme y para que siga el ejemplo de su Hijo. Y entender que Dios para mi vida y por medio de las pruebas me hace una mejor persona. Y bueno, pues dar testimonio ante nuestra familia de lo que estamos aprendiendo de Dios. A veces se dice muy fácil en palabras, mas sin embargo, cuando las pruebas vienen, pues es cuando nos da la balsa se quiere voltear y nos empezamos a sentir muy mal y nos cuestionamos muchas cosas. Creo que al ser imperfectos y humanos, tal vez sea normal sentir eso, ¿verdad? Sentir miedo, sentir tristeza, desesperación. Como decía Brendis, ¿por qué me pasa a mí si yo me estoy cambiando, me estoy esforzando por ser mejor? ¿Y por qué me pasa? Pues porque siempre está esperándonos Dios con algo mejor para nosotros, ¿no? Y creo que todo esto que estamos aprendiendo a través del libro sirva para vivir en alegría, ¿no? Porque eso es lo que Él quiere, que vivamos gozosos. Vivir en alegría, el conocerlo. Vivir aun cuando estemos pasando los momentos más difíciles, si no con alegría, pues con paz, ¿no? Con paz y confianza en Él. Y esto, yo se los puedo decir, no es fácil, la verdad. A mí no me ha resultado fácil. O sea, yo tengo que, antes de que entre mejor una película, una novela en mi cabeza, mejor pongo una prédica, porque si no, si veo una película, si yo veo una familia feliz, o sea, hay cosas que me mueven, ¿no? Que me mueven, que a veces el verlas, bueno, me hacen remover cosas y digo, bueno, como estamos aprendiendo, todo ha pasado muchas veces por malas decisiones, muchas veces por malas acciones, otras veces por desobediencia, pero estamos en el camino que Dios quiere, ¿no? Y creo que eso es en lo que nos debemos gozar y alimentar
nuestra vista, nuestro oído y todo lo que esté al alcance de nosotros del amor de Dios y de su palabra, para poder fortalecernos, para poder continuar en la vida dando ejemplo a nuestros hijos de fortaleza en la fe, ¿no? Así es. Pues eso es todo y muchas gracias. Y bueno, aprovechando el momento, quisiera pedirles si me pueden apoyar con oración para el proceso legal. Ya estamos casi en las últimas etapas, entonces pues ya vienen las decisiones de los jueces y todo eso. Y pues mucho les agradeceré que oren por mis hijos, por mi familia y por este proceso. Muchas gracias. Gracias, Viri, gracias a ti. Bueno, pues ya creo todos hemos comentado algo. Creo que a todos nos está impactando este estudio, ¿sí? Que finalmente es el propósito, que impacte nuestro corazón, que no quede nada más en un conocimiento teórico, sino en algo que se arraigue en nuestro corazón y pueda dar fruto, ¿no? El Señor dice que en toda labor hay fruto, así que seguramente que en nuestras vidas va a dar fruto este estudio que estamos tomando. Y pues nos vemos la próxima semana con el otro lado de la moneda, que aparentemente es el otro lado de la moneda, porque es parte de las excelencias de Dios, la ira de Dios, que muchos quisieran que eso ni existiera, pero existe y hay una razón por la que existe. Eso vamos a ver. Entonces yo creo que, bueno, queda la ira de Dios y queda un último capítulo que se llama Meditando sobre Dios. O sea que en 15 días estaremos terminando este libro, ya que fue toda una buena aventura leerlo juntos todos. Era necesario, imprescindible este libro en nuestras vidas cristianas. Bueno, si ya no hay ningún comentario más, entonces te paso el micrófono, Memito, porque ahora Uriel y Pati no estuvieron. Espero que todo esté bien con ellos. Ahora sí no avisaron nada, no sé si alguien sepa algo, pero pues ahora sí no supe nada al respecto. Espero que todo esté bien. Entonces, si Memito nos despides y oras por la petición de Viri, por favor, por su familia, el juicio está por resolverse, etcétera. Ok, nada más que ya se vino para acá el del jabón. Corre. Si no estorba mucho ahí la oración, pues ahorita la hacemos. Ok. Pues vamos a darle gracias al Señor. Estamos muy agradecidos contigo, Padre Eterno, porque nos has mostrado, Señor, a través de cada una de tus excelencias, Señor, cada una de tus perfecciones. Y en esta ocasión, Señor, hablar acerca de ese amor, Señor, que tienes para con tus hijos. Es motivo, como concluíamos, Señor, de gratitud, de asombro, de ver, Señor, cómo tu naturaleza, Señor, nos lleva a ser receptores, Padre, de ese amor tan grande de parte tuya, Señor, que no lo merecemos, Señor. Que nada, Padre, de lo que tú nos prodigas es mérito propio, Señor, sino que todo es por puro afecto de voluntad, Señor, como dice tu palabra. Porque nos has amado, Señor, nos amaste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Nos escogiste para ser adoptados, hijos tuyos en Jesucristo, Padre. Y te damos gracias por ello, Señor, porque a través de esa decisión tuya, Señor, soberana, de que tú decides a quién amar, Señor. Hemos sido beneficiarios, Padre, de tu amor. Gracias, Señor, porque no hay palabras, Señor, para agradecerte, porque ciertamente no hay nada bueno en nosotros, Señor. No hay nada que pudiera haber, Señor, provocado que tú, Señor, nos amaras como nos amas, con ese amor que es inmutable, Señor, que no cambia, con ese amor que no puede ser comprendido, Señor, por nuestra mente, con ese amor que es eterno, Señor, como dice Jeremías, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y Señor, te damos gracias porque es por ello, Señor, que hoy podemos estar delante de ti, Señor, agradeciéndote por esa
esa bondad tuya, Señor, y como dice tu palabra también, que tú eres rico en misericordia y por tu gran amor con que nos has amado, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos diste vida juntamente con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre. ¿Cómo agradecerte por tanta bondad, por tanto amor, Señor, porque tu amor es así, Señor, es soberano, es inmutable, es infinito, Señor, así como tú eres infinito, Señor, y te amamos por ello, Padre. Y te amamos, como dice tu palabra, Señor, porque tú nos has amado primero. Y en respuesta a ese amor, Señor, que tú has tenido para nosotros, lo más natural, Señor, es amarte, Señor, como te amamos, Padre. Gracias por bendecirnos, por amarnos, Señor, a pesar de ser inmerecedores. Gracias, Padre. Ahora queremos pedirte también, Señor, por cada una de las necesidades. Seguimos poniendo en tus benditas manos el proceso legal por el que está atravesando Viri. Te rogamos, Señor, que bendigas a su familia y que esta decisión que han de tomar, Señor, los jueces, el jurado, Padre, pues sea para bien, Señor, como dice tu palabra, Señor, que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que te aman, Padre, aquellos que te amamos. Y bendícela, Padre, fortalécela en todo este tiempo, Señor, en todo aquello que está atravesando. Muéstrale, Señor, nuevamente tu amor, Padre, tu amor, y que tú estás ahí con ella, Señor, que estás a su lado. Te pido también, Señor, por la vida de Miguel, si es Miguel, el hijo de Manuelita, Señor. Zaragoza. Okay. Bendícelo, Padre, y que si ya tiene empleo, Señor, gloria a ti, y si aún no ha encontrado un lugar en donde se ha podido colocar, Señor, ábrele puertas, Padre, y muéstrale también de esa forma, Señor, tu amor y tu fidelidad. Yo también, Señor, por la vida de Ale, por la vida de su hijo, bendícele, Señor, y por aquello que están pasando, Señor, sé tú en medio de aquella prueba, Señor, y muéstrate, Padre, a la vida de ambos, Señor, que Ale siga percibiendo, Señor, cuánto le amas, Padre, a través de todo este proceso. Bendice también, Señor, la vida, la salud de Uriel, Señor, que pues está convaleciente, Señor, gracias porque pues está bien después de la operación y síguelo, Señor, fortaleciendo para su recuperación. Te agradezco por la vida de cada uno, Señor, de los que estuvieron hoy presentes. Bendícelos, Padre. Bendice a mi hermano, a mi hermanito, se me fue tu nombre, hermano. Dani, que el día de hoy pudo estar presente, Señor, bendícele, Padre. Bendice a su amada esposa, Señor, guárdales. Y así también te doy gracias por la vida de nuestro hermano Juan Carlos, que le concediste el día de ayer, Señor, un año más de gracia, Señor, un año más de tu amor, un año más, Señor, de tu misericordia y tu bondad, Padre. Bendice a Leti, Señor, a su familia, a cada uno de los miembros de su familia, Señor, guárdales. Y quedamos en tus benditas manos, Señor. Te agradecemos por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Permítenos conocerte más cada día, Señor, y amarte. Como decía mi hermano, conocerte, amarte, obedecerte, permanecer en ti, Señor, y dar fruto para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Memito. Pues nos vemos mañana, los que nos vemos mañana, el viernes, los que nos vemos el viernes, y el sábado, pues los que nos vemos en sábado. Vale, muchas gracias por su presencia. Fue un buen tiempo donde juntos nos alimentamos, ¿verdad? Eso es lo bueno. Un abrazote hasta Puebla, Danis y Brendis, allá Gracias. Ángeles. Gracias. Un abrazo a todos. En Puebla. Les quería pedir un favor también. El día de mañana tengo cita en la Quebrada. Ya pues hice el protocolo para una posible cirugía. Lo que pasa es de que tengo una hernia inguinal. ¿Inguinal?
La verdad es que no me ha dado molestias, salvo que el globito que de repente siento, ¿no? Ah, Pero gracias a Dios pues, no he tenido molestias, sin embargo, sí ya cuando fui con el médico, la detectó, me dijo, no, pues sí, esto es cirugía, y ya, Sí. pues ya hice todo el protocolo, ¿no? Estoy desde febrero con ese tema, y ya parece que el día de mañana tengo cita con el cirujano, ya nada más para que revise todos los estudios y en dado caso, pues nos dé fecha. Entonces, pues pero pues mañana, para que, ¿dónde? No, mañana nada más es la cita para que ya determine ok, la fecha, ¿a qué para hora cuándo sería. estar ahí? A las 9 de la mañana. Pues estaremos orando, Memito, para que todo salga conforme a la voluntad de Dios. Exacto, sí, exacto, esa es la Bueno, petición. A mí me operaron hace 17 años me operaron ahí en la quebrada también de una hernia umbilical y quedé perfecto, Memito. Ah, gloria. sí, y es mejor que lo operen, Memo, Sí, sí. porque las Sí. hernias se estrangulan. Sí. Entonces, pues lo que diga el médico y que Dios dirija sus manos. Amén, Pero sí. mañana nomás es para revisar si ya tiene todos los estudios y todo eso, saber qué anestesia le van a aplicar, todo eso. Ah, ok. Gracias, Estamos hermano. en manos de un Dios amoroso y todopoderoso. Así que arriba y adelante, Memito. Amén. Bueno, Gracias. nos vemos la Amén. próxima entonces. Que Dios les bendiga a todos. Gracias. Hasta luego.